Antes de iniciar, debo decirlo con toda la sensibilidad posible. Mi corazón está con Jalapa, está con Orlando, está con Oaxaca y está con todo el mundo. Estamos viviendo momentos muy convulsos y creo que todos necesitamos llevarnos muy de vez en cuando, aunque a veces no puede ser diario, pero sí muy de vez en cuando llevarnos la mano al corazón. Tengo una relación muy complicada con el agua y les voy a platicar por qué. Resulta que quien me conoce bien, hace una década más o menos, sabía perfecto que me encantaba compartir con ellas y con ellos, que me encantaba disfrutar estar en la playa. Me encantaba prácticamente, y me sigue gustando, me gusta mucho vivir en el agua, y lo digo en el mejor de los sentidos, no todo era mal, pero desgraciadamente cuando desarrollas una personalidad workaholic, pues es cada vez más complicado estar al menos una vez al año en la playa disfrutando del agua. Y es que si algo disfruto mucho, en una interpretación muy romántica de el agua y yo, la verdad es que sumergirme en cualquier playa, en cualquier parte del mundo, de manera muy personal, es una interpretación, o la interpretación más emocional y más linda que tengo de que el planeta está en movimiento. Y no lo digo como activista del medio ambiente, ¿no? Lo digo en realidad como alguien que está muy conectado con el planeta. Pero esta no es mi relación conflictiva con el agua, ¿no? Mi relación conflictiva con el agua comienza cuando, hacia finales de los 80s, inicios de los 90s, en el siglo pasado, mis padres, desgraciadamente por una crisis sanitaria, tienen que cerrar su negocio. Durante casi una década, mis padres tuvieron un negocio artesanal de helados y nieves, bastante fructífero, muy próspero, les iba bastante bien. La verdad es que a mi hermana y a mí nos pudieron dar una infancia bastante privilegiada y la verdad es que lo gozamos bastante. Sin embargo, jamás mis papás en esta parte, ¿cómo decirlo?, artesanal, muy romántica de hacer las cosas, en donde no llevaban prácticamente un registro de todos los procesos, se enfrentaron a una epidemia de cólera. Se enfrentaron a un brote de cólera en México que venía desde el Caribe, llegó a la Ciudad de México y prácticamente trastornó por completo nuestra vida. No tan fuerte y tan pesado como en el siglo XIX, en donde esta imagen representa muchos de mis grandes temores al día de hoy. El cólera, ese brote de cólera en el mundo en el siglo XIX prácticamente acabó con más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. En el caso de México, y como lo podremos ver en la siguiente diapositiva, en el caso de México, pues no existen, desgraciadamente, estudios al día de hoy que hablen de los impactos del brote de cólera que hubo en ese momento, cuando yo tenía 9, 10 años. No hay hasta el momento ningún estudio más allá de las estadísticas de salud pública, pero nadie nos está diciendo de aquel brote de pánico que se dio. Y es que los brotes de pánico que se generan a partir de un brote de cólera son tremendos, son espantosos. Y no estoy hablando únicamente por lo que se vivió en mi familia. La reacción de pánico la encuentran todavía ustedes en algunos periódicos de la época, en donde lo que más me ha dolido leer en muchos de ellos son suicidios, en donde gente que se dedicaba a la venta de pescados y mariscos en la Ciudad de México, en la Viga, al ver lo que estaba ocurriendo con el mercado, cuando todo lo que ellos compraban prácticamente ya no se colocaba en el mercado, no se vendía y todo su potencial económico pues prácticamente estaba apareciendo con ellos. Esas reacciones de pánico lo único que hacen es sacar a flote dos cosas: desorganización de las estructuras sociales y una desorganización de las estructuras económicas. Y es que en México, desgraciadamente, como en muchos otros países en vías de desarrollo, no estamos preparados para enfrentarnos a crisis sanitarias. No sabemos cómo enfrentar ese tipo de retos. Pero lo más importante es que también frente a este tipo de desorganizaciones y que salen a flote muchos de nuestros errores, sobre todo de las pequeñas, de las medianas, también de las grandes empresas, porque estoy seguro que muchas empresas al enfrentarse a una crisis sanitaria de repente tienen que cambiar muchos de los procesos a los cuales estaban acostumbrados. Lo que tienen que enfrentar, por supuesto, es que muchas de sus comunidades o todas las comunidades que están a su alrededor comienzan a tener dificultades para desarrollarse. Yo lo comentaba cuando tenía la oportunidad de compartir con estudiantes universitarios, porque sí soy heladero, pero también estuve muchos años dedicado a la academia, durante 10 años, y ahí yo les decía a mis estudiantes que había que pensar mucho en que lo micro es macro. Y si bien yo al día de hoy no puedo encontrar todavía estudios que me hablen de lo terrible del brote de cólera a finales del siglo XX en nuestro país, sí puedo encontrar
información micro, y lo puedo encontrar directamente en lo que ocurrió en mi familia. En la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar una ilustración de Duncan Tonatiuh, un artista de San Miguel de Allende, muy joven, que está recién iniciado como papá, pero su ilustración representa mucho de lo que ocurrió en mi primera crisis. Porque a partir de este brote de cólera, lo que ocurrió con el negocio, que fue esta crisis económica, mis padres tienen que rematar todo, tienen que vender todo. Esos 10 años de bonanza económica prácticamente se fueron para abajo porque no pudieron ellos responder a una crisis sanitaria, no tenían las herramientas ni el conocimiento para enfrentarlo. Toda la gente que estaba alrededor del negocio, de este negocio artesanal, que por supuesto las recetas deliciosas, increíbles, nadie, por supuesto nadie se nos murió de cólera, y mucho menos nadie llegó a reclamarnos con una emergencia de salud. Pero la gente por pánico dejó de consumir. La gente no quería que su hijo se enfermara porque nuestros productos estaban elaborados con agua. La gente no quería que su abuelito, la abuelita, porque además cuando comes helado regularmente lo comes en familia. La gente no quería, por supuesto, en ese pánico, pues seguir consumiendo los productos. Y entonces, pues prácticamente el negocio se va para abajo. Crisis económica. Se muere el negocio de mis padres. Fue bastante duro. Aunado a eso viene una crisis familiar. La crisis familiar resulta que pues, cuando el dinero se va de la casa, pues prácticamente el amor, exacto, sale por la ventana. Y bueno, aquí salió por todos lados, ¿no? Buscaba la manera de escaparse y entonces mis papás se separan. Y no únicamente por el hecho de decir, ya no te soporto porque no traes dinero a la casa, porque en realidad no trabajaban de manera conjunta, sino en realidad mi papá tiene que hacer uso de la visa que le había dado los Estados Unidos de Norteamérica, porque obviamente la bonanza económica en ese momento le había permitido adquirir este documento, y entonces le dice a Estados Unidos que iba de turista. ¿Y se va de turista? No, se va a trabajar. Yo tenía 11 años, mi hermana tenía 15. No entendíamos esto de, ¿está utilizando la visa de turista para irse a trabajar? Sí, y se fue durante 20 años. Fue muy duro, muy duro. Porque prácticamente mi papá tuvo que emigrar y entonces ya vino la crisis migratoria. Pero no nada más le tocó a él, porque en este ritmo de vida a nosotros nos tocó enfrentar una crisis migratoria también. El negocio que tenían mis papás estaba en la Ciudad de México y tuvimos que emigrar al estado de Morelos. Y entonces llegamos a vivir a Jutepec, un mundo completamente distinto para nosotros. Completamente distinto, y siempre lo he entendido de esa manera yo. Tuvimos que enfrentarnos prácticamente a quedarnos ciegos. Y estoy seguro que mi papá también lo vivió así en Estados Unidos, porque tuvimos que empezar a ver de nuevo, tuvimos que empezar a reconocer cosas, tuvimos que empezar a conocer otras. Estábamos completamente ciegos y tuvimos que empezar a conocer de nuevo, porque todo lo que estábamos enfrentando era desconocido para nosotros. Eran otros ritmos, era otra gente, era otra vida. Todo lo que teníamos prácticamente había sido despojado. A partir de que de la ignorancia y de la falta de herramientas para poder enfrentar una crisis sanitaria, una crisis familiar, una crisis económica, una crisis migratoria. Pero bueno, sobrevivimos. Durante 20 años prácticamente nunca se habló de helados, o sea, yo no tengo en la cabeza, en la memoria, que mi mamá, mi hermana y yo, estando en Morelos, dijéramos, vamos a comprarnos un helado, ¿no? Era tema tabú, ¿no? O sea, para muchas familias seguramente existen temas tabú. Bueno, en mi familia no se podía hablar de helado, o pasábamos al lado de muchas neverías y no, la verdad es que no nos daba como el mejor sabor de boca. En la siguiente diapositiva hay unas palabras maravillosas de Paul Romer que dice: una crisis es una cosa demasiado terrible como para desperdiciarla. Y sí, dijimos, bueno, enfrentamos una crisis, nos destruyó por completo, nos destruyó como familia, pero vamos a tener que reconstruirnos. Y durante 20 años nos reconstruimos, aprovechamos de esa crisis. Y entonces, fíjense qué curioso es la vida. Mientras yo estaba viviendo toda esta vorágine de despojo, porque la verdad es que sí me sentí muy vulnerable, entendí por qué había decidido yo estudiar ciencia política. Entendí perfectamente por qué en todos esos años y después de esa crisis económica, familiar, de negocios, migratoria a la que yo me había enfrentado,
entendí perfecto por qué empecé a luchar por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y además los jóvenes, o sea, cosas bien complejas, porque yo me sentía despojado y sabía que había muchos así, quizá no por las mismas crisis, pero seguramente yo tenía que luchar por alguien que estaba viviendo algo similar o más cruel que lo que yo había pasado. Durante esos 20 años, pues mi hermana también encontró pues esta manera de solucionar emocionalmente lo que académicamente vino a resaltar en algo maravilloso, porque se metió a estudiar biología, y no solamente biología, y por supuesto está asociado a la crisis que vivimos, porque de alguna manera quería solucionar ese rollo, un brote de cólera en el país. Y entonces no solamente se conformó con estudiar biología, sino hizo un posgrado en biotecnología. Pero bueno, nosotros como familia, pues ya teníamos un caparazón, unas defensas enormes, 20 años ya de otra cosa, ya no hablábamos más de lado, no nos interesaban las malteadas, mucho menos pues concentrarnos en otra crisis, y la vida nos dijo, ahí les va otra. Ahí les va otra crisis. ¿Por qué no? Ustedes que ya están caladitos, ustedes que ya pueden soportar este tipo de cosas, ahí les va otra crisis. Para que puedan, por supuesto, aprovecharla. Porque una crisis es demasiado terrible como para desperdiciarla. Y entonces, México resulta que no es el único país que se enfrenta a crisis. Los Estados Unidos de Norteamérica también. Y entonces, gracias, y lo digo de corazón, de verdad, la crisis de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica me regresa a mi papá. ¿Por qué? Porque lo deportan. Después de 20 años. No lo había visto. Bueno, sí, vino en 2 ocasiones, obviamente utilizando su visa. La última vez que tuvo que ingresar a los Estados Unidos ya no fue como turista, ¿no? Ahí sí ya tuvo que hacerlo como muchos otros cientos de miles de migrantes en el mundo cuando tienen que cruzar hacia una oportunidad de desarrollo. Y por supuesto mi papá en ningún momento dijo, yo quiero que lo que ustedes estudiaron sirva como para que me alcance a mí, ¿no? Sino en realidad él buscaba como su propio desarrollo. Pues bueno, ya una vez reunidos los 4, aprovechando esa crisis, decidimos sacar a flote y aprovechar ya no nuestra nueva reconstrucción o nuestra nueva crisis, decidimos deconstruirnos. Y esta deconstrucción fue, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué estudiaste? ¿Tú qué conoces? ¿Tú qué viviste? Y entonces nos volvimos a quedar ciegos nuevamente, y entonces empezamos a ver con otra perspectiva las cosas. La experiencia de mi papá trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica con toda esta, siempre lo digo, con este cronómetro casi perfecto para hacer las cosas, porque absorbió mucho de ese sistema. Mi conocimiento en la iniciativa privada, mi conocimiento en el sector público, mi conocimiento trabajando con empresas, con personas jóvenes, ayudándolos a desarrollar muchos de sus conocimientos, muchos de sus sueños, porque he trabajado mucho con jóvenes y trabajando en esta idea de que sus sueños pueden ser realizables. Y entonces, mi hermana, por supuesto, con toda su parte de biología, biotecnología, mi esposo, con todo, porque ya regresó mi papá y yo estaba casado, ya sabía que era gay, ¿no? Pero, o sea, no fue sorpresa para él encontrarme con mi esposo, pero todos dimos un aporte maravilloso. Nos deconstruimos, nos reunimos y entonces dijimos, vamos a construir algo con el gran aporte que hizo mi mamá al final. Mi mamá abrió una caja y estaban todas las recetas de los helados, guardadas como un tesoro. ¿Se imaginan las recetas de los helados y las nieves ahora con biotecnología? ¿Se imaginan las recetas de los helados, la técnica perfecta de mi papá, bajo el cronómetro de producción y los sistemas de calidad, más esta furia por trabajar bien y hacer las cosas y ser productivo? Más la pasión de mi marido diciéndome, tenemos que hacerlo bien, tenemos que construirlo. Él es europeo y me decía, no, Abraham, estos procesos tenemos que mejorarlos porque en Europa no podríamos venderlos si los vendemos como la gente está acostumbrada a producir en México. Tenemos que irnos a un punto más elevado de higiene y calidad. Procesos, porque durante 10 años, aunque mis papás tuvieron un excelente negocio, no les pasó como a nosotros. Nos tardamos 2 años en diseñar esto. Una empresa artesanal que hace helados y hace nieves. Nos tardamos 2 años en diseñarla. 2 años en diseñarla para poder operar. A partir de que nosotros abrimos, al mes 8 la gente nos decía, quiero una franquicia.
Me quiero quedar con lo que tú sabes hacer. Quiero llevarme estos sabores. Es más, ¿de dónde es esta empresa? ¿Tú la compraste? ¿De dónde viene? A la gente le empezó a llamar muchísimo la atención que teníamos colores increíblemente atractivos, la gente pasaba, volteaba, no se imaginaba, no tenía noción de lo que esto representaba y entonces la curiosidad los metía, se enfrentaban a todo un modelo de negocio que parece muy noble, pero que en realidad es un modelo de venta bastante agresivo porque nosotros queremos acompañar a la gente en ese proceso de toma de decisiones sobre lo que sabemos hacer muy bien, que son helados y nieves artesanales con recetas maravillosas, deliciosas, pero que se hacen con mucho amor, pero ahora además con mucho conocimiento. Y entonces lo diseñamos de esta manera, Elni, por el solo hecho de cómo está diseñado, la gente piensa que es una empresa extranjera, porque les encanta jugar con la pronunciación, y es que estudiamos muy bien al consumidor mexicano. Y nos dimos cuenta, bueno, eso es tema de otra plática, para que me inviten en otro momento, ya les platicaré lo que encontramos del consumidor mexicano y del consumidor morelense, pero lo único que hicimos fue prácticamente dividir nuestros dos productos, helado y nieve, como el inicio de lo que tiene que ser una gran historia artesanal, industrial, empresarial. Queremos hacer grandes cosas, y hacer grandes cosas significa que tenemos que estar todos juntos, porque tenemos en estos 4 elementos, mi papá es la bolita amarilla, mi mamá es la bolita rosa, yo soy el vasito y mi hermana es el conito, y si le echan coco como nosotros le echamos, atrás de todo eso hay un corazón, que es lo que nos mantiene muy cerca, y por supuesto es esa unión que yo siento con quien se ha convertido en mi gran apoyo, que es mi esposo. Y entonces, la siguiente diapositiva, y que diseñamos mucho, tenemos un gran reto hoy como empresa. Hay un lado oscuro del helado, y no me refiero al cólera, porque hay un gran riesgo. Todos los días nosotros consumimos alimentos que están elaborados con agua, y yo vivo con trastorno obsesivo compulsivo, porque me da terror que alguien se pueda enfermar de cólera, me dan terror las emergencias sanitarias, pero he superado eso porque creo que todo eso ya se puede controlar muchísimo, no como antes. Pero hoy tenemos otro gran reto, y es que me la paso probando helados de toda la competencia, por supuesto, porque me encanta descifrar qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y si algo he descubierto es que por más químico, por más falso, por más no rico que esté elaborado el helado de la competencia, aunque sea en una mínima porción, lleva un poco de fruta. Y esa fruta, aunque a veces únicamente es para disimular, viene del campo. Y lo que no sabe mucha gente que está comiendo un helado es que hay un helado oscuro. El lado oscuro del helado es que mucha de la fruta que se cosecha en nuestro país es cosechada por mano de obra infantil. Muchísima. ¿Por qué? Porque sus manos son pequeñas, porque sus manos no lastiman la fruta, porque se pueden meter más fácil entre las espinas, porque pueden sacar mucho más fácil la hierba. Y la explotación comercial infantil está muy de la mano de la explotación sexual comercial infantil. Nuestro gran reto es diseñar una aplicación y una página de internet, porque además eso me lo reclaman mucho. ¿Por qué no tienes una página de internet de Elni? No, es que yo quiero generar grandes contenidos y además quiero transformar y revolucionar el mundo del helado. El mundo del helado, no mi negocio, el mundo del helado. Yo quiero que cada vez que alguien llegue a un mercadito pueda abrir la aplicación, pueda abrir su teléfono, pueda abrir su reloj inteligente y le pregunte a la señora, ¿de dónde traes este limón que me quiero llevar a mi casa? Y que la aplicación diga, no lo compres de ahí, porque ahí hay mano de obra infantil que está siendo explotada. Nuestro gran reto es tener una trazabilidad para garantizarle a todo el mundo que cuando se coma uno de nuestros helados, nadie está sufriendo. Porque hay un cliché, y lo entiendo perfecto. Disfrutar un helado, sonreír con una nieve, por lo regular se asocia a los niños. Pero nunca asociamos que ese disfrutar y ese sonreír es porque tú se lo quitaste a otro. Y nosotros queremos tener una empresa 360 grados. Queremos llegar a todo el mundo, queremos que no exista en ningún helado y en ninguna fruta sufrimiento infantil. Muchísimas gracias.